Bien, entonces, como les comentaba, algunas entregas me redactaban de forma excelente cada uno de los puntos de los pasos del método científico, a detalle, qué era la observación, cómo se hacía el planteamiento de problemas, qué significaba elaborar una hipótesis, todo muy bien, pero les faltaba la parte del ejemplo de la aplicación del método científico en alguna problemática o en un ejemplo de alguna situación diaria. O entregaban el ejemplo, pero solamente enlistaban los pasos. Entonces, eh, hubo varias entregas así, o entregaban una cosa muy bien, o entregaban la otra muy bien. Sinceramente fueron pocos los que se entregaron de forma completa. Entonces, con toda confianza, por favor, si tienen alguna duda con las instrucciones de las actividades, mándenme un mensaje. Yo se los respondo y ustedes elaboran la actividad tal cual debe ser para que obtengan la mayor cantidad de puntos. En este caso, traté de equilibrar los puntos porque si estamos hablando de dos partes, una describir las partes del método científico y la otra poner el ejemplo en la vida diaria con los pasos del método científico, pues estamos hablando de que cada una vale 50 y 50%. Traté de equilibrarlo con 70, 60, hay varias calificaciones ahí que pues se fueron adaptando para tampoco perjudicarlos tanto en cuanto a las evaluaciones, pero al parecer pues fue esa la confusión, que se entregaba una o se entregaba otra parte de la actividad. En este caso eran las dos, tanto la descripción de los pasos como la aplicación a una situación o una problemática diaria. Entonces, de nuevo, con toda confianza, por favor, si tienen alguna duda, me mandan un mensaje y yo con todo gusto se los aclaro para que puedan realizar correctamente sus tareas, sus actividades. Se cortó, Delia, sí, estoy de acuerdo en eso, pero yo continué con la grabación y subí el video ya completo, para que no hiciera falta ver ese ejemplo. Y estamos viendo pues también las instrucciones, que era claro, y cómo se solicitaban ambas cosas. Pero como les comento, no se apuren, si hay alguna duda con las instrucciones de las actividades, un mensaje, yo lo respondo, quedamos ya sin dudas y ustedes están pues ya entregando su tarea como debe de ser y pues para obtener la mayor cantidad de puntos que sean posibles. Entonces solamente es la invitación a que si hay alguna duda, pues con toda confianza puedan compartirla por mensaje o por aquí por clase, incluso si lo creen necesario, lo aclaramos. Tal vez no solamente ustedes tengan esa duda, algún compañero, alguna compañera más también la tiene y pues bueno, puede ser aclarada para varias otras personas. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien, perfecto. Gracias, Dalia. Para servirles, cualquier duda que tengan, me mandan mensaje y buscamos la forma de que quede aclarada para que puedan entregar perfectamente sus actividades. Muy bien, entonces vamos a pasar a la parte de la teoría. Vamos a revisar primero este tema de materia, propiedades y cambios. Tenemos ya la definición de química. Sabemos que la química es la que trata de estudiar la naturaleza y composición de la materia y de los cambios que ésta puede experimentar. En esta definición encontramos dos palabras clave: materia y cambios. Definida de una manera amplia, la materia es cualquier sustancia que tenga masa y ocupe un espacio.
puede definirse como aquello que existe en el universo, que tiene masa y por lo tanto ocupa un espacio, ya sea desde el punto de vista de un elemento, es decir, una sustancia simple que no puede descomponerse, formado por igual número de átomos. Por ejemplo, hidrógeno, nitrógeno, carbono, oxígeno, todos los elementos que conocemos de la tabla periódica, pues son sustancias que ya no pueden ser descompuestas más allá, más que en sus propios átomos. Puede ser un compuesto, es decir, aquellas sustancias o compuestos que son formados por dos o más elementos y que se pueden separar por medios químicos. Por ejemplo, el agua, tenemos dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno. Pueden ser mezclas, es decir, la unión de dos o más sustancias en las que cada uno conserva una propiedad de identidad química y por ende sus propiedades. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Hablamos de mezclas heterogéneas, por ejemplo, la arena, la roca, la madera, y estas pueden ser separadas por métodos mecánicos, por ejemplo, la selección o tamizado, la gravedad o decantación, la centrifugación o la filtración. Y tenemos mezclas homogéneas, por ejemplo, el aire formado por dos moléculas de nitrógeno, dos moléculas de oxígeno, otras sustancias, por ejemplo, la sal y el agua, que pueden ser separadas mediante destilación, precipitación, absorción, sublimación, disolución o flotación. Algunos son métodos químicos o algunos otros son métodos físicos. Entonces, en sí, la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio. Las transformaciones de la energía tienen un lugar en la alimentación de los seres vivos, en la dinámica de nuestra atmósfera y en la evolución del universo. Recordemos que la ley de la conservación de la materia nos dice que la materia no se va a crear ni se va a destruir, simplemente va a transformarse. Una serie de procesos químicos, biológicos, físicos, cualquiera que sea, puede llevar a cabo una transformación de la materia, pero esta nunca va a dejar de existir. Puede pasar de ser alguna molécula, algún alimento, minerales que pasan a ser parte de la célula, otros metabolitos, energía, etcétera. Es decir, la materia va a ser constante, solamente va a cambiar de forma, solamente va a transformarse. Para esto vamos a tener que conocer cuáles son las propiedades, cómo es que se presenta la materia. La materia, entonces sabemos que es todo aquello que tiene volumen y masa. Y esta se puede describir por sus propiedades, que se pueden clasificar en dos formas. Las propiedades generales o específicas y las propiedades extensivas e intensivas. Vamos a ver ahorita cada una de ellas. Entonces, esto es muy repetitivo. ¿Qué es la materia? Bueno, todo lo que tiene masa y ocupa un volumen. Es muy importante aprendernos el concepto y tener en cuenta que pues las propiedades están dadas por estas cuestiones. Por ejemplo, las propiedades generales de la materia son aquellas características comunes de todos los cuerpos, por ejemplo, la masa, es decir, la cantidad de materia que contiene un cuerpo, el volumen o extensión, que es el espacio que ocupa ese cuerpo, el peso, es decir, la fuerza que ejerce la gravedad sobre los cuerpos, la porosidad, la inercia, la impenetrabilidad o la divisibilidad. Tenemos propiedades específicas de la materia, como son las propiedades físicas, que son aquellas que definen la estructura medible del objeto, por ejemplo, el olor, la textura, el sabor, el estado físico. Y tenemos también propiedades químicas que cada una de las sustancias tiene con respecto a otras sustancias, con la habilidad de crear otras nuevas. Por ejemplo, la combustibilidad, la oxidación, la reactividad, la afinidad electrónica, entre muchos otros aspectos. Entonces, las propiedades se clasifican como generales o específicas.
Vamos a ver propiedades generales, que son aquellas que sirven para describir cualquier tipo de materia. Por ejemplo, la longitud, es decir, qué tan larga es un objeto, la superficie, el volumen que ocupa en el espacio, la masa y la temperatura que puede tener una materia, un objeto. Las específicas son aquellas que sirven para diferenciar un tipo de materia de otro. Por ejemplo, la densidad, la temperatura de fusión y ebullición y la solubilidad. Estas van a estar dando diferencias entre los compuestos, entre los elementos, entre las materias. Estas son aquellas que absolutamente todo lo que es materia va a tener. Todo va a ocupar un espacio, todo va a tener un volumen, todo va a tener masa, superficie y una temperatura específica. Entonces, las propiedades de la materia pueden ser específicas o generales. Hablando de las propiedades generales, son aquellas comunes a toda materia y por lo tanto no permiten diferenciar una sustancia de otra. Por ejemplo, el gato tiene masa y volumen al igual que un pollito, es decir, ambos tienen un peso, ocupan un espacio. Entonces, estamos hablando de digámoslo, un ser vivo. Bueno, podemos hablar de un jarrón y una bola de boliche. Bueno, ambos tienen también masa y volumen. Ambos objetos están ocupando un espacio, un lugar en el espacio. Las propiedades generales, es decir, aquellos que van a tener todo, absolutamente todos los objetos, todo lo que hablemos de materia, son la masa, el peso, el volumen, la inercia, la porosidad, la impenetrabilidad y la divisibilidad. Cuando hablamos de masa, hablamos de la cantidad de materia. Se utiliza la balanza para medir la masa de un objeto y se utilizan como unidades de medida kilogramos, gramos, toneladas, entre muchos otros derivados de peso. El peso es el resultado de la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre todos los cuerpos, es decir, la gravedad estaría determinando el peso y la unidad de medida de peso es el newton. El volumen, hablamos de volumen cuando nos referimos al espacio que ocupa un cuerpo. Las unidades de medida son los mililitros, litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Y para medir el volumen de un sólido regularmente se deben tomar medidas y luego aplicar fórmulas. Por ejemplo, para determinar el volumen de un cubo se utiliza la fórmula volumen es igual a lado por lado por lado. La inercia es esa tendencia que tienen todos los cuerpos a mantener su estado de reposo o movimiento, a menos que una fuerza actúe sobre ellos, ya sea para propiciar energía suficiente para moverlos o para frenarlos. La divisibilidad. La materia puede dividirse en partes más pequeñas. Recordemos que llegamos hasta la parte del átomo. Puede dividirse en partes muy, muy pequeñas, conservando sus propiedades hasta llegar a un átomo. La impermeabilidad. Un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo. Y continuamos con las propiedades específicas. Estas nos van a permitir diferenciar una sustancia de otra. Volvemos al ejemplo del gato y de los pollos. El gato tiene pelos, a diferencia de los pollos que tienen plumas, es decir, son diferentes, son propiedades que van a estar dando esa diferencia entre sustancias. Tenemos, por ejemplo, el punto de ebullición, que es la temperatura a la que una sustancia hierve. No es lo mismo, o no vamos a ocupar la misma temperatura para hervir agua que para hervir aceite, para hervir alcohol o para hervir alguna otra sustancia. El punto de fusión también es la temperatura a la que un sólido pasa a estado líquido. Por ejemplo, el agua, que pasa a estado líquido a cierta temperatura. Y por poner un ejemplo, un metal, el mercurio,
que se mantiene estado líquido también a cierta temperatura. El punto de fusión es muy alto. La densidad es la relación entre la masa y el volumen que ocupa un objeto. Observa la mezcla de agua y aceite. Estamos hablando entonces de diferentes densidades. Una no se va a mezclar con la otra. En este caso el aceite pues no se mezcla con el agua debido a la diferencia de densidades. Podemos agitar este vaso, podemos meter una cuchara y revolverlo y se va a seguir separando porque la densidad es diferente. La solubilidad es la propiedad de algunas sustancias de disolverse en otras. Tenemos algunos ejemplos muy comunes como son el azúcar, cuando preparamos un café, cuando preparamos una bebida, agregamos azúcar y esta se va a estar disolviendo en el agua. También sal o algunos otros elementos o sustancias. La elasticidad es la propiedad de estirarse a volumen y volver al estado original, sin sufrir daño, sin romperse, sin separarse en diferentes partes. Mientras que la fragilidad es la propiedad de romperse con facilidad. ¿Qué propiedad? Esta propiedad va a variar dependiendo del material que sea. No es lo mismo la resistencia que tiene un trozo de carbón que un trozo de hierro, por ejemplo. La tenacidad es la resistencia a romperse y la dureza es la resistencia a ser rayado. La maleabilidad es la propiedad de algunos metales de dejarse transformar en láminas, por ejemplo, el aluminio o algunos otros metales, por ejemplo, el hierro, acero y demás. La conductividad es la propiedad de algunos metales de formar hilos, ductilidad. Y las propiedades organolépticas son aquellas que se perciben con los órganos de los sentidos, vista, tacto, oído, gusto y olfato. Por ejemplo, el color y tamaño lo percibimos con la vista. Por último, las propiedades químicas son características que involucran una reacción química. Por ejemplo, las sustancias o elementos que son inflamables, es decir, que tienen esa capacidad de prender fuego, por ejemplo, de quemarse. La reactividad en algunos elementos radioactivos, algunos son tóxicos o algunos se pueden oxidar. Por ejemplo, cuando nosotros partimos o mordemos una manzana, los componentes de la manzana pues se van a oxidar y van a tener este cambio de coloración de claro a oscuro. Entonces, ya vimos las propiedades de la materia, ya sabemos cuáles son aquellas que nos permiten diferenciarlas o aquellas que pues absolutamente todo lo que tenga o todo lo que sea materia va a tener. Continuamos con los estados de agregación de la materia, es decir, cómo podemos encontrar a la materia, a los diferentes elementos, sustancias o demás en el ambiente. Tenemos algunas preguntas aquí que nos podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué le ocurre al agua líquida cuando se calienta? Creo que todos hemos colocado a hervir alguna vez o a calentar agua, ya sea para alguna alimento, para elaborar café o incluso pues a veces incluso para bañarnos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta agua cuando se empieza a calentar? Podemos observar que se desprende vapor, empieza a calentarse hasta estar desprendiendo vapor. No es necesario ponerla a hervir para poder observar esa formación de vapor, porque en algunos lugares del mundo cae nieve. Entonces sabemos que hay algunos lugares que cae nieve, algunos lugares que permanecen nevados siempre, o algunos que en alguna época del año pues están viéndose o se ve la presencia de nieve. Entonces estamos hablando de lugares que tienen, por ejemplo, una temperatura, una altitud diferente. Si dejamos agua en el congelador, ¿qué ocurre?
sabemos que después de cierto tiempo, dependiendo de la cantidad del agua que tengamos, pues esta se va a estar congelando, es decir, va a estar pasando de ser líquida a ser un sólido. Si nos preguntamos qué ocurre cuando dejamos destapado un bote que contiene alcohol, ¿qué es lo que ocurre? ¿A alguien le ha pasado? Dejé el bote de alcohol. Se evapora, exactamente. Vemos que disminuye el volumen en el contenedor, en el bote de alcohol, que es algo que no ocurriría, por ejemplo, si dejamos un bote de leche abierto o un bote de agua. Podemos dejar los tres destapados al mismo tiempo. ¿Y qué pasaría con el alcohol? Disminuiría el volumen porque se estaría evaporando. Entonces, ¿cómo se forma la lluvia? Estamos hablando ya de un ciclo del agua. Sin embargo, bueno, en este interviene uno de los procesos de cambio de materia muy importante, que es la evaporación. Entonces el agua se va a estar evaporando desde la superficie, se va a condensar por la diferencia de temperatura que existe en la atmósfera y posteriormente, pues ya cuando haya una gran acumulación de moléculas de agua, pues va a comenzar a precipitarse, es decir, se va a estar comenzando a llover. Si llueve y el patio de tu casa se moja, ¿qué pasa con el agua bajo la acción del viento y el sol? Entonces, estos son fenómenos de cambios de estados de la materia que podemos observar en nuestro día a día. Es decir, cosas que suceden cuando preparamos alimento, cuando olvidamos un bote de alcohol destapado, cuando llueve, cuando hace mucho calor y acaba de llover previamente. Entonces, pues tenemos una serie de evidencias, digámoslo así, que nos dicen o que nos permiten observar cuáles son los estados y cuáles son los cambios en la materia. Un aspecto de la materia que nos es familiar y es de gran interés son sus cambios de estado. Estos cambios de estado de la materia son de tipo físico y no implican la creación de nuevas sustancias debido a la alteración de su composición. Es decir, es meramente un cambio físico. Sabemos que hay tres estados básicos de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Vamos a poner el ejemplo más claro y más simple, el agua. El que un vaso de agua sea puesto a una temperatura fría para que se pueda solidificar, para que se pueda congelar, no quiere decir que ese cubo de hielo deje de ser agua. Sigue siendo agua, sigue siendo la misma molécula, las mismas moléculas de hidrógeno, las mismas moléculas de oxígeno. Es decir, no hay un cambio químico, solamente es un cambio de tipo físico. Si el agua la ponemos, como vimos el ejemplo, la ponemos a calentar, pues se va a estar evaporando, es decir, se va a estar formando un gas y no quiere decir que ese gas pues no tenga las mismas características, va a seguir siendo hidrógeno, va a seguir siendo oxígeno. No hay un cambio químico, únicamente estaremos hablando de cambios físicos, es decir, estados de la materia. Los cambios de estado ocurren cuando la materia se calienta o se enfría, pasando de un estado a otro. Por ejemplo, el mismo ejemplo del agua, tenemos un líquido, cuando se enfría se va a solidificar, vamos a tener ahora un líquido, pero sigue siendo agua. Cuando se calienta, es decir, va a pasar por un proceso de fusión y se va a transformar ahora a líquido, de sólido a líquido. Cuando calentamos este líquido, va a tener un proceso de evaporación y va a pasar a un estado gaseoso. Si este estado gaseoso se enfría, que es lo que pasa en la atmósfera con la lluvia que veíamos ahorita, es decir, el agua que está en la superficie de la Tierra se evapora y va a la atmósfera, en la atmósfera se va a enfriar, se va a condensar y entonces se va a estar haciendo líquida.
Cuando la nube tiene una gran carga de líquido, pues es cuando precipita, es decir, cuando comienza a llover. Sin embargo, hay algunos otros cambios, por ejemplo, cuando pasa directamente de un sólido, de un gas a un sólido, estamos saltando desde aquí hasta acá, hablamos de una deposición, o cuando pasa de un sólido a un gas, es decir, de aquí hasta acá, que hablamos de una sublimación. Entonces, cada uno de estos cambios están dados por diversos cambios específicamente o básicamente de temperatura. Si se calienta o si se enfría la materia en cuestión. En este caso, pues tenemos el ejemplo muy básico del agua. Continuamos con energía y su interacción con la materia. Podemos definir la energía como la capacidad de realizar un trabajo, donde la palabra trabajo significa el desplazamiento de una masa en contra de una fuerza. Actualmente la energía es considerada como el principio de actividad interna de la masa. La ciencia que se encarga más específicamente del estudio de la energía es la física, específicamente la física clásica. Sin embargo, como parte de la transformación o del paso de energía de la transformación de la materia, pues también le incumbe un poco a la química. La energía se puede estudiar en sus dos principales manifestaciones, la energía cinética y la energía potencial. Hablamos de energía potencial cuando estamos hablando de la energía que posee una sustancia debido a su posición espacial o composición química. Tenemos, por ejemplo, aquí el ejemplo de una presa. Tenemos ahí una cantidad de agua que está retenida, que está siendo retenida por esta pared, por esta cortina de la presa, y que tiene una energía potencial. Es decir, cuando esa represa se abra, cuando alguna compuerta sea abierta, pues la energía que se está acumulando aquí por la presión del agua que está ejerciendo sobre ella va a transformarse ahora de una energía potencial a una energía cinética. La energía cinética es la que posee una sustancia debido a su movimiento, o no solamente sustancia, sino también puede ser un objeto. Por ejemplo, en esta imagen vemos un tren en movimiento. La energía cinética es característica más bien de los cuerpos en movimiento, es decir, cuando ya tiene una fuerza aplicada que ya se comienza a mover el cuerpo. A lo largo de todo un día comprobamos que utilizamos constantemente energía. La necesitamos para que funcionen los objetos como el coche, como el calentador, como el simple hecho de prender un foco en nuestra casa, una lámpara. Las personas utilizamos energía para movernos, para respirar, para jugar, para pensar, para crecer. Y esta energía nos la proporciona los alimentos en el caso de los seres vivos. La energía no es algo que podamos tocar, pero sí podemos notar sus efectos. Por ejemplo, cuando encendemos un foco, este prende gracias a la energía eléctrica. Los alimentos, nos proporcionan la energía que necesitamos para vivir, y el coche se mueve por la energía que le proporciona la gasolina, es decir, una energía de combustión. Entonces, absolutamente todos los aspectos, todo lo que realizamos día a día, incluso nosotros mismos, pues necesita energía, necesita obtenerla y hacer un gasto de esta. La energía siempre será la misma, pues no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Puede pasar de un objeto a otro o a algún otro tipo de fuente. Algunas de las manifestaciones energéticas son la energía térmica, la energía por biomasa, la mecánica, la geotérmica, la química, la solar, la
la eléctrica, hidráulica, luminosa, atómica, eólica, entre muchas otras. Algunas son energías que provienen de fuentes renovables, otras de fuentes no renovables. Y pues bueno, la importancia de esto es tener en cuenta que unas son limitadas. Cuando una fuente de energía es no renovable, tenemos cierto límite de ellas, aun cuando pensemos que es mucho, que incluso podamos nosotros pues sobrevivir, pasar 2, 3 generaciones y que no vamos a tener ningún problema. Bueno, en un futuro se pueden terminar, se pueden acabar y es importante pues conservarlas para evitar esto. Tenemos la energía térmica. El calor se define como la transferencia de energía térmica que se da entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas. Por ejemplo, cuando utilizamos fuego para calentar agua, cuando planchamos y que la... Perdón, discúlpenme. Cuando la plancha comienza a calentarse y podemos planchar una prenda, entre otras muchas acciones. La energía luminosa, sabemos que sin la luz no sería posible el fenómeno de la vista. Y no estamos hablando únicamente de la luz que tenemos en casa, de la luz que tenemos en las calles, sino también de la luz que nos proporciona el sol. Todo eso es también luz, es parte de la energía luminosa y si no existiera, pues no sería posible ver. El estudio del comportamiento dual de la luz sirvió incluso como base para comprender y desarrollar la teoría atómica actual. Y la luz es un tipo de radiación electromagnética que presenta fenómenos de onda tales como la reflexión, la difracción y la interferencia. Como partícula, la luz va a ejercer presión y este comportamiento se demuestra con el efecto fotoeléctrico. Entonces recordemos que, por ejemplo, la luz solar tiene diferentes longitudes de onda y va a depender de esta onda cómo se clasifique. Tenemos algunos, por ejemplo, cuando hablamos de la luz ultravioleta, de la luz de los rayos UV, tiene una longitud de onda más corta, entonces la energía pues es mayor, incluso puede llegar a dañarnos, dañar nuestra piel, se puede utilizar como agente de esterilización, es decir, para eliminar algunos gérmenes. Y cuando hablamos de una luz que está en el espectro infrarrojo, es decir, los rayos de sol infrarrojos, aunque no son visibles, tienen una mayor longitud de onda y por lo tanto van a tener una menor energía y estos solamente nos van a estar proporcionando calor, no nos van a estar dañando, únicamente van a estar dándonos el calor que nosotros sentimos cuando nos exponemos al sol. La energía por biomasa. Esta es, digámoslo así, el principio de la energía verde, pero también algo que nos debe de preocupar porque estamos hablando de una energía muy limitada, es decir, la disposición de esta pues es limitada. Estamos hablando que la biomasa es toda materia orgánica que existe en la naturaleza, árboles, arbustos, algas marinas, desechos agrícolas, animales, estiércol, etcétera, y que es susceptible a transformarse en energía por medio de una fermentación anaerobia, es decir, cuando hay una ausencia de aire, y en un recipiente cerrado llamado biodigestor. A partir de la biomasa se generan combustibles sólidos, gaseosos y líquidos para producir vapor, electricidad y gases. Sin embargo, el uso de energía debe ser debidamente canalizado y aprovechado debido a que las fuentes que nos proporcionan esta energía no son renovables, es decir, no se puede producir de manera artificial. Entonces, ¿por qué sería uno de los principios de la energía verde? Porque estamos hablando del reciclado, estamos hablando del aprovechamiento
de toda la materia orgánica, de todo lo que viene de un proceso incluso como es la fermentación, pero que sin embargo pues continúa siendo limitado porque estamos hablando de fuentes no renovables. En algún momento se van a terminar los árboles, los arbustos, las algas marinas, animales, estiércol, entonces todos estos fuentes pues son limitadas, son no renovables. No podemos tener un arbusto artificial, no podemos tener algas marinas artificiales, todo esto es no renovable. Entre las energías renovables, por el contrario, tenemos el viento. Este se utiliza desde tiempos remotos, por ejemplo, en algún molino que se utiliza para moler granos y convertirlos en harina, y en el bombeo de agua en los sembradíos. Sin embargo, no es muy aprovechable debido a que está bajo la disposición del viento en cuanto a su fuerza y dirección, y además plantea el difícil problema de almacenamiento cuando se genera este tipo de energía. La energía nuclear, el origen de esta energía es de hecho de los núcleos que están ligados por algunos núcleos de estaño o de uranio. Esta se genera cuando el núcleo de uranio se divide en dos, y en el transcurso de este proceso de fisión, es decir, de separación de núcleos, la energía producida es muy, muy alta en comparación a otras fuentes. El calor que se crea en el reactor de fisión de uranio se utiliza para vaporizar el agua que circula alrededor y así estar generando vapor para obtener la energía. Por último, la energía hidráulica es una de las fuentes de energía renovables, ya que, como sabemos, el ciclo del agua pues es esa circulación que tiene en la hidrosfera y es movida por la energía que recibimos del sol. Hablamos de nuevo de ese proceso de cambio de estado de la materia. Cuando llueve, pues se hacen formaciones de agua, puede ser un lago, un charco, incluso un río. El sol va a calentar esa agua, se va a evaporar, se va a condensar en la hidrosfera y va a precipitarse. Entonces tenemos ese ciclo del agua que puede ser aprovechado para obtener energía hidráulica. El agua retenida en las presas posee energía potencial. Recordemos, cuando un cuerpo no está en movimiento, que está ahí fijo, ejerciendo cierta presión, por ejemplo, el agua que está ejerciendo esa presión sobre las compuertas de la presa, tiene una energía potencial, una energía que no se está aplicando, por así decirlo, y cuando esta agua cae, que se abre una de las compuertas, la energía potencial se va a convertir en energía cinética. Esta se aprovecha para mover una turbina que a su vez mueve un alternador que le permite, o que nos permite más bien, obtener energía. Entonces se utiliza la energía tanto potencial cuando se mantiene en la presa, como cinética cuando se comienza a dejar correr esta agua por las compuertas. ¿Alguna duda? No, maestro. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, solamente para revisar, nos quedan unos minutitos todavía de la sesión. Permítanme un segundo. Aquí está. Ok, solamente para revisar la cuestión de la tarea de esta semana, es únicamente un cuestionario, es un cuestionario que consta de 15 preguntitas relacionadas específicamente a lo que vimos en esta sesión. Tenemos también la actividad de foro. En esta semana se responde el foro, en la cual estamos hablando de cómo estamos o qué podemos observar lo que tenemos a nuestro alrededor y cómo se llevan a cabo los procesos para
digámoslo así, cómo forma parte la química en los procesos que tenemos día a día. Por ejemplo, cuando hacemos algún alimento, cuando consumimos nosotros energía al momento de estar realizando alguna actividad, cuando consumimos algún medicamento, bueno, forma parte también de la química, porque para formular ese medicamento, pues se necesitó cierto proceso. Entonces, todos esos aspectos vamos a estarlos comentando. Les recuerdo, la sugerencia es realizar una aportación y también comentar a otro compañero, al menos, si es posible a dos, sobre el comentario que hayan hecho ellos. Entonces, siempre vamos a dirigirnos con respeto hacia la forma de pensar de otros. Quizás no sea lo mismo que nosotros pensamos, quizás no estemos de acuerdo. Podemos comentarlo, podemos expresarlo, pero siempre guardando el respeto que nosotros queremos también tener hacia nosotros. Yo voy a estar ahí comentando también los foros, poniendo algunos ejemplos, retroalimentando o complementando los comentarios que ustedes hagan en ellos. Entonces, tenemos esta semana también para realizar esta aportación en el foro y para realizar el cuestionario, que como les comento son 15 preguntitas que están totalmente relacionadas a este tema, a esta sesión. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Muy bien. Perfecto. Entonces, hoy por la noche... Esta es para entregar a más tardar el domingo, maestro. Sí, Mireya, así es para entregar este domingo. Gracias. De nada. Entonces, como les comentaba, el día de hoy, sí, yo creo que para el día de hoy, más tardar mañana antes de mediodía, estoy publicando en la plataforma la grabación de esta sesión para que la tengan ahí a la mano si es necesario volverla a revisar. Y recuerden, por favor, cualquier duda que tengan en cuanto a las tareas, me pueden enviar un mensaje, yo se lo respondo y así ustedes realizan correctamente las actividades. Entonces, si no hay más dudas, comentarios, de nuevo les agradezco su asistencia. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Quedo al pendiente de la entrega de sus trabajos para ir revisándolos. Y pues trabajamos de esta manera que habíamos quedado. Vamos a tratar de adelantar un poquito los temas, de ir en tiempo y forma para tener oportunidad de una revisión, una posible revisión fuera de tiempo o más bien extemporánea de las actividades que pudieran llegar a atrasarse, que esperemos que no sea el caso, pero las que ya se van atrasando, pues ponernos al corriente, tenerlas ya ahí a la mano para poder entregarlas en cuanto sea posible dar esta entrega extemporánea. Maestro, este cuestionario no es de la plataforma, ¿verdad? Lo tenemos que entregar en Word. Sí, así es, se entrega en Word, no está incrustado en la plataforma. Ok, gracias. De nada. Tenía un comentario, no recuerdo exactamente, una disculpa, no recuerdo exactamente de quién era, sobre un problema con el documento. Estaba bloqueado o algo así el documento, a veces pues se bloquea para evitar la modificación, pero pueden copiar las preguntas de un documento a otro nuevo y entregarlo en ese. No tiene que ser específicamente el archivo que yo les mandé, pero sí cuidar el formato del documento. Pueden copiar y pegar a otro y entregarlo en un documento nuevo con sus respuestas. No pasa absolutamente nada. Entonces, si no hay más comentarios, nos estamos viendo el próximo miércoles. Espero tengan una excelente noche y una bonita semana. Nos vemos. Igualmente, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, maestro. Gracias, buenas noches.